en el tema de las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional. Vimos los medios de defensa constitucional y desarrollamos todos los instrumentos. Y pasamos ahora básicamente a la parte eminentemente procesal de estos mecanismos de defensa de la Constitución. Y tenemos la exhibición personal, el amparo en sus dos vertientes, el amparo con esta calidad preventiva y el amparo también con esta calidad reparadora. Permítanme nuevamente. Y la inconstitucionalidad de las leyes. También conversamos un poco sobre las figuras que se crean a partir de la Constitución de 1985, que son la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de Derechos Humanos y la figura de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Así que estas partes las vamos a estar estudiando. Las tres primeras que ustedes ven en la pantalla, que es la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad, van a ser definitivamente materia específica del curso. Vamos a ver no solo su nacimiento, su naturaleza jurídica, sino también los procesos de cómo se desarrollan cada uno de ellos. Yo sé que de pronto suene como repetitivo o no necesariamente sea parte del desarrollo de los procesos, pero para mí sí es muy importante que ustedes también entiendan cómo se integran las instituciones que constitucionalmente tenemos consideradas como garantías. A esto me refiero, obviamente, a estas tres instituciones, a la Corte de Constitucionalidad, a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y a la Procuraduría de Derechos Humanos. Así que en el desarrollo de cada una de las figuras o de las garantías procesales, vamos a irlas estudiando para que tengan mejor comprensión. Es importante también que conozcan, además de esta función jurisdiccional que tiene en particular la Corte de Constitucionalidad, la función que ejerce en el control constitucional normativo de manera previa a la emisión de leyes, y esto que se logra a través de las opiniones consultivas, las opiniones en general y los dictámenes que dicta esta Corte. Yo sí insistiré también en que leamos el material que les envío para que pues en la clase podamos desarrollar mejor los temas a través de las preguntas que ustedes hagan. Vimos en la última clase también como uno de los mecanismos de defensa de la Constitución el proceso de reforma, la clasificación, que la tienen en el texto, de estas modificaciones o reformas constitucionales que son las innovadoras, las actualizadoras de instituciones y actualizadoras de textos como tales, y las explicativas y correctivas. Analizamos también las dos posibilidades que tenemos en el texto constitucional para reforma. ¿A qué me refiero con esto? A la modificación de los artículos del 3 al 46 de la Constitución, que son los derechos humanos individuales, lo cual es viable únicamente con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, y también el procedimiento que eso implica a lo interno del Congreso de la República para hacer esta convocatoria. El procedimiento también para los demás artículos que se encuentran contenidos en el texto constitucional fuera de los derechos humanos individuales, exceptuando obviamente los artículos considerados pétreos en la Constitución, y esto es a través de la consulta popular y también el trámite que tienen estos mecanismos de reforma constitucional al interno del Congreso. En ambos, el Congreso de la República tiene que emitir un decreto en donde señale cuáles son, ya sea los artículos que tiene que revisar esta Asamblea Nacional Constituyente, o en todo caso los artículos que emitirá para consulta de la población. Esto remitirlo al Tribunal Supremo Electoral para que se haga la convocatoria, ya sea para la integración de la Asamblea o ya sea para hacer la consulta a la ciudadanía. Creo que un punto importante es que tengamos claro de que se requiere de una mayoría calificada en el Congreso de la República, lo cual implica necesariamente una suerte de consensos políticos de cara de este organismo para poder avalar este tipo no este tipo, sino para poder avalar las reformas que se pretenden hacer al texto constitucional. Entonces, es por eso que estos mecanismos de reforma de la Constitución
los vemos dentro del desarrollo doctrinario como uno de estos medios de protección de la Constitución, porque son mecanismos muy complejos que requieren de muchas negociaciones políticas y del establecimiento de un procedimiento muy particular. Analizamos también el contenido del artículo 281 de la Constitución, que es un artículo denominado doctrinariamente como el artículo Petro, en donde se establecen cuáles son los artículos que no pueden ser reformados, ni por proceso de consulta popular, ni a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que es bien importante que tengamos claros no solo los números de artículos, porque no se trata de recitarlos, sino más bien entender la naturaleza del por qué ese catálogo de artículos están considerados como petros. Y si ustedes los analizan, el artículo 140 que se relaciona al Estado, con esto a la forma del Estado de Guatemala, la soberanía, que es lo que nos dice el artículo 141, que la soberanía radica en el pueblo, y que es el pueblo el que a través del sufragio le delega esa soberanía a las autoridades que elige. Muy interesante también el contenido del 165G, que es la facultad que tiene el Congreso para, en el caso de que haya un irrespeto de esta alternancia, de este principio que se tiene en los sistemas republicanos para el cambio en los órganos de gobierno, pues que el Congreso pueda desconocer al presidente de la República, al encargado del organismo ejecutivo, por no dejar el ejercicio de sus cargos. También el artículo 186, que habla sobre las prohibiciones para optar a los cargos de presidente y vicepresidente, y el artículo 187, que habla de la prohibición de reelección. Entonces, es interesante entender el porqué de estos artículos para lograr también entender el porqué de esta naturaleza de artículos petros. Recuerden, se me fue recordarles a ustedes cuando iniciamos la clase de poner su cámara. Para terminar, los mecanismos de defensa constitucional, o lo que la teoría nos señala también como un medio a través del cual el mismo texto constitucional garantiza su sobrevivencia o su supervivencia, tenemos la denominada teoría de la crisis constitucional. ¿Quién me puede hablar algo de la crisis constitucional? O lo que considera que es la crisis constitucional, les voy poniendo dos opciones, o quién me puede decir en dónde está regulada la resolución que nos da la Constitución ante una crisis constitucional. Con uno que lo diga es suficiente, no peleen. Vámonos al artículo 138 constitucional. Doctrinariamente se le denomina doctrina de crisis constitucional. Nosotros en el texto constitucional le damos otra fórmula, y la fórmula es limitación a los derechos constitucionales. ¿Qué es lo que ocurre en estos eventos? Si ustedes son herederos de uno de los más importantes de estos, que fueron los casi 2 años que vivió el país en estados de excepción, que se derivaron por el tema de COVID. Y ojo que tampoco fue el país, esto fue una crisis a nivel mundial, y creo que es de los que podríamos tratar el primero que se da de esa naturaleza. Insisto, la doctrina le denomina así, crisis constitucional, y se le podría denominar crisis porque son cambios que lo que hacen es, por la naturaleza de los cambios, eventualmente romper con el régimen constitucional. ¿Por qué se rompe con el régimen constitucional? Pues es parte de lo que vamos a desarrollar hoy. Alguien escribió, pero no alcancé a ver su nombre, puso golpes de Estado. Me gustaría que de pronto desarrollara esa parte. ¿Y qué consideran? O díganme ustedes, ¿consideran que podemos poner dentro de la categoría de los estados de excepción o la denominada teoría de la crisis constitucional a un golpe de Estado? Yo pienso que no. Sí, por favor.
Para mí, yo sí consideraría un golpe de Estado como una crisis, ya que se pierden las garantías y las garantías constitucionales, aparte de que es un retroceso en todo lo que se ha avanzado en el Estado. Por eso fue que lo escribí. Pero no sé si... No, es que es interesante, es un tema para discutirlo. Solo quiero que tengamos algo claro. Jocelyn, dime tú. No sé si Jocelyn iba a hablar sobre el mismo tema. Sí, licenciada, buenas tardes. Yo considero que no es un estado de excepción, un golpe de Estado, pero sí una crisis constitucional. Fíjate que es bien interesante y me gusta la participación de las dos. Aquí hay una particularidad. Nosotros estamos hablando en el marco de algo que se denomina medios de defensa de la Constitución. ¿Sí? Nosotros estamos desarrollando todos los mecanismos que la Constitución tiene en su propio texto para garantizar su cumplimiento. Entonces, vamos a ir pasito a pasito. La Constitución señala una serie de derechos, ¿cierto? Y los va desarrollando de una manera ordenada. Si ustedes toman uno por uno todos los artículos constitucionales, pueden ir viendo cómo salta, de hecho, en el catálogo de los derechos fundamentales, primero de señalar el derecho a la vida, de la libertad, la igualdad, nos habla mucho sobre la garantía de nuestra libertad en general. Primero, al poder movernos con libertad, al poder expresarnos con libertad, y sobre la base de que el principio fundamental es la libertad, que puede ocurrir si eventualmente, y por disposición de una orden judicial, perdemos esa libertad. Porque nos dice, bueno, hay formas de que usted sea limitado en esa libertad a través de una detención legal, pero en esa detención legal le tienen que decir cuáles son las causas de esa detención. Usted tiene derechos como persona detenida, cómo lo van a interrogar, en dónde va a estar detenido. O sea, todos esos son los derechos que la Constitución nos garantiza y desarrolla para que a la vez de que los ejerzamos, también los exijamos de cara a la administración del Estado. Y con la administración del Estado me refiero a los tres poderes y a todos los organismos que forman parte del Estado. Dentro de esa teoría de la defensa constitucional, la Constitución señala, bueno, pero poniéndonos en orden, usted tiene todos estos derechos, pero eventualmente puede hacer que surjan circunstancias tan complejas que necesitan, oye la diferencia, que se necesita que los poderes del Estado limiten el ejercicio de esos derechos. Yo voy a permitirle, como Constitución, como cuerpo jurídico superior, voy a permitirle al organismo ejecutivo y al organismo legislativo, que a través de un procedimiento que es el que vamos a ver hoy, limiten esos derechos. Eso va a tener varias características. Va a tener temporalidad específica y un desarrollo para su implementación muy particular. Ahora, trayendo a colación lo que tú planteabas, ¿qué pasa si viene el miembro del Ejecutivo, o no sé quién pueda plantearse el golpe de Estado? Generalmente los golpes de Estado vienen desde el Ejecutivo por la naturaleza de las funciones que ejerce el Ejecutivo, y decide desconocer a los demás organismos de Estado o las disposiciones que emanan de los demás organismos de Estado o de los órganos de control. Yo te pregunto esto, Evelyn. Estamos hablando en términos eminentemente en el marco constitucional. ¿Eso está regulado en la Constitución? Licenciada, lo que recuerdo ahorita es que hay un artículo que dice que no pueden participar para cargos de presidente los que hayan participado en golpes de Estado. Ahora, lo que logré entender, no sé si estaba comprendiendo bien, las crisis también se pueden tomar como estados de guerra, estados de sitio, estados de guerra, estados de sitio, estados de... Alarma y prevención. Todo lo que está en la ley de orden público. Esas son crisis, entonces. Esas son las crisis constitucionales. Si ustedes se plantean ahorita, agarren su Constitución, váyanse al artículo 138, porque son solo 2 artículos los que regulan esta limitación a los derechos constitucionales. Póngale, en la doctrina se le denomina
crisis constitucional. Abordamos este tema y me pareció muy interesante tu planteamiento porque tú lo escribiste, pusiste golpe de Estado. No, yo quiero que ustedes tengan muy claro algo. Cuando hablamos un golpe de Estado, hablamos del rompimiento del orden constitucional. O sea, es más allá. Hablamos del irrespeto total al orden constitucional. Entonces, obviamente la Constitución no va a regular el rompimiento de su estructura, porque lo que se presupone es que la Constitución tiene esa actitud férrea ante su propia delimitación de los poderes. Y si de pronto viene un poder, acuérdate que lo que admitimos en una república democrática representativa es el respeto de cada uno de los poderes. Y cuando uno de estos tres poderes no lo respeta, lo que vemos es un rompimiento del orden constitucional. Y no estás mal en el sentido del 186, en efecto. Tienes dentro de las prohibiciones a optar a los cargos de presidente o vicepresidente, el de los caudillos o jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimientos similares. Eso está en el literal A del artículo 186. ¿Están levantando la mano, por favor? Jorge. Licenciada. Sí, licenciada. Ese sería, perdón. Vamos a ir por partes. Primero a Jorge Eduardo y después a Marvin. No sé si Marvin puede hablar. Ok, actualmente se está hablando mucho de un golpe de Estado técnico. ¿A qué se refieren cuando hablan de eso? Me gustaría entenderlo a mí también. No, la verdad, Jorge, creo que son discusiones a partir de las inconformidades de quien las plantea. Yo lo veo, desde mi punto de vista, como en efecto momentos en donde hay diferencias en cuanto a ciertos procedimientos, pero también advierto que la institucionalidad y que las instancias que están planteadas desde el texto constitucional han sabido dar respuesta a esa crisis. Golpe de Estado, yo pensaría, y por supuesto porque es algo que está escrito en la doctrina de cómo se desarrollan y desde la teoría del Estado también, es cuando uno de los poderes del Estado irrespeta a esas instituciones y a esos procedimientos que están en el texto constitucional. Y yo como profesional en ejercicio y como docente, y también en mi función profesional, te puedo decir, espero que esto nunca se dé, que se continúe desde las instituciones dándole respeto a todo este proceso que está viviendo ahora el país, particularmente el proceso electoral, porque definitivamente las instituciones están llamadas a eso, a respetar lo que señala el texto constitucional. Marvin. Licenciada, ahí se daría una violación de separación de los poderes. Por supuesto. El legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? Pero lo está contradiciendo prácticamente el artículo 141, estaba viendo yo que es la soberanía, y ¿sí? La soberanía radica en el pueblo, ¿verdad? Y lo estarían enfocando también a cualquier otro poder. En el caso de un golpe de Estado, dices tú. Más o menos, ¿verdad? Mira, es particular, vamos a ver. Vamos a salirnos un segundito de la teoría constitucional o del desarrollo del derecho procesal constitucional para irnos un poco a hablar de movimientos políticos, es decir, desde la ciencia política o desde la sociología, ¿no? Yo no soy socióloga ni soy especialista en ciencia política, pero pues se lee para el tema del desarrollo constitucional. Guatemala ha tenido modificaciones constitucionales y fueron y han sido como consecuencia de movimientos revolucionarios. O sea, cuando el pueblo decide, pues en efecto, el pueblo ha generado cambios políticos que han devenido en modificaciones constitucionales. Nosotros datábamos de una carta constitutiva de 1879 que después de 8 modificaciones muy particulares, que solo atendían a temas de forma, digamos, o de temporalidad en el ejercicio del poder, luego de un movimiento armado, luego de un movimiento revolucionario, se plantea la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y hubo una modificación del Estado completo, que fue con la Constitución de 1945. En realidad el movimiento fue del 44, la Constitución del 45. Luego vemos que dentro de ese mismo movimiento social, que es del pueblo, que es el que tiene la soberanía,
se da una contrarrevolución. Y entonces tienes la Constitución de 1955. Discutir de cómo se dio el movimiento de la contrarrevolución y cómo se dio el posterior de 1965 trae otro tipo de temas que no son materia de esta clase, los hablamos ya en derecho constitucional. Pero todo esto ha formado parte, al menos la modificación del 45, 55 y 65 de golpes de Estado, de movimientos revolucionarios. Las tres constituciones, insisto, la del 45, la del 56 ¿sí? y la del 65. Si ustedes toman las tres constituciones, que dicho sea, se las envié y las analizan, ahora te vamos a dar el espacio, David, se pueden dar cuenta que tampoco había como que muchas modificaciones en el contenido del texto constitucional. Se logró respetar incluso la estructura del texto constitucional. ¿Qué fue lo interesante, por ejemplo, de la Constitución de 1985? Es que a diferencia del golpe de Estado o del movimiento revolucionario, que sí generó un rompimiento de las instituciones públicas, es que se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, pero lo que tenemos es una revolución en el 44, que deviene en el 45. Vemos ese movimiento también, una gesta contrarrevolucionaria que nos plantea la Constitución de 1956. Y luego un movimiento armado también, porque de hecho lo llevó a cabo el que era ministro de la Defensa en ese momento, Enrique Peralta Zurdia, y tenemos un movimiento armado que genera una nueva Constitución, que es la del 65. Hay algo particular en la Constitución de 1985, los que recuerdan aquella línea de tiempo que analizábamos. Y es de que en esta es quien está en el ejercicio del poder, era un militar, Óscar Humberto Mejía Víctor, el que se compromete y dice, voy a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que sea a través de esta Asamblea Nacional Constituyente que podamos restaurar el proceso democrático en el país y podamos tener una constitución. No fue a consecuencia de un golpe de Estado al que en ese momento estaba en el poder. Entonces, es interesante como tú lo planteas y me llama la atención que adviertas algún tipo de contradicción, como dices, en el 141. Yo no lo veo así, lo veo en absoluta armonía con el artículo 140 y lo veo desde la perspectiva que cuando la Constitución señala que la soberanía radica en el pueblo, es precisamente en momentos como lo que estamos viviendo en los que esto se desarrolla. ¿Qué radica en el pueblo? Porque el pueblo elige, porque el pueblo emite un sufragio y es así como, a través de la teoría de la representación, delega esa soberanía en los que ejercen el poder. Por favor, David. Nada, licenciada, justamente eso que le acaba de decir Alfredo, de que si bien el pueblo tiene el poder, sin embargo la delega, ¿verdad? La delega a estos políticos, quienes son nuestros gobernantes después, ¿verdad? Y que en respuesta a lo de Evelyn, ¿verdad? De que quizás un golpe de Estado no sería una crisis constitucional, ya que ya si hay un golpe de Estado, no se puede autodestruir la Constitución, sino que más adelante se crea, ¿verdad?, una nueva, porque por eso se está causando un movimiento, ya sea revolucionario o un autogolpe de Estado, ¿verdad? Así es, así es. Y eso es lo que genera las complicaciones, porque en realidad no podemos hablar, eso sí quiero que les quede bien claros a todos, eso fue parte de la duda que les surgió a la compañera. Acá, de lo que estábamos tratando en el tema doctrinario de la crisis constitucional y en el tema jurídico, porque así lo denomina la Constitución, no es del rompimiento del orden constitucional. Lo que señala la Constitución, el artículo 138 y 139, es que el mismo texto constitucional habilita, ojo, habilita a que los organismos de Estado limiten el ejercicio de los derechos constitucionales. No me pueden decir ustedes a mí que es normal que de la noche a la mañana les aparezca un decreto en el diario oficial, un decreto gubernativo. Aquí se rompe esta lógica jurídica de que
únicamente el Congreso de la República emite decretos, es una de las excepciones, y que la van a encontrar ustedes en la Constitución, en la que el Ejecutivo emite un decreto, pero no me pueden decir ustedes que es de todos los días que se amanezcan con un decreto que diga, usted no puede salir a la calle, usted no puede ir a trabajar. Usted si por una emergencia va a salir de su casa, tiene que salir con mascarilla, y tiene que salir, o sea, todas las condiciones que se dieron en los estados de excepción por la crisis sanitaria del COVID-19 forman parte de la limitación a los derechos constitucionales. Porque a mí me prohibieron la libre locomoción, a mí me prohibieron ejercer mi fuerza laboral para ir a trabajar. De hecho, como un tema de estudio, ahí se los dejo para los que quieran estudiar tesis, es muy interesante analizar desde la perspectiva del derecho laboral, y ojo, porque ahí se puede hacer una tesis abordando incluso la convencionalidad en cuanto a la aplicación de los derechos laborales en crisis constitucionales en donde tenemos limitación de derechos constitucionales. ¿Por qué lo refiero así? Porque saben que fue la primera vez en la historia en la que ambos miembros de la relación laboral estaban imposibilitados de cumplir. Los patronos no podían exigirle a los trabajadores que llegaran, y los trabajadores tampoco podían ir y no podían esperar esa exigencia de parte del patrón. Entonces, ¿cómo hacer desde estos dos lados de esta contratación laboral para el cumplimiento de los derechos? Entonces, es particular qué es lo que ocurre en una crisis constitucional o, desde lo que dice el texto, una limitación de los derechos constitucionales. ¿Qué es lo importante para mí en el curso de Derecho Procesal Constitucional? Es que ustedes tengan claro que esta limitación de derechos constitucionales es algo que está permitido en la Constitución, que la norma... Buenas noches. Buenas tardes, que la norma suprema se los permite. ¿Pero por qué no los permite? Porque son circunstancias, son emergencias y circunstancias anormales, son casos críticos que por este carácter extraordinario van a perturbar la dinámica constitucional. Sí, Juan, ¿tienes una pregunta? Sí, licenciada, en el momento que está viendo ahorita Guatemala con estos partidos, ¿cómo se miraría? No se tomaría como una crisis jurídica constitucional, en vista que fue tomado el TC y es independiente, ¿verdad? Es un ente independiente según se ha analizado, pues. Entonces, usted como magistrada y todo eso que ha visto, se han tirado los amparos ahí, ¿va? Usted estaba en la batalla, que ha defendido, y yo la felicito grandemente. Gracias. Porque si no, Janito, ahorita estamos tambaleando, el pueblo no está muy seguro en la segunda vuelta. Por tanto, traqueteo el MP, usted sabe, ¿va? Mira, Juan, vamos a ir por partes, porque aquí hablamos del ser, no necesariamente del ser. ¿Y por qué? No porque no sea viable, a mí me encantan este tipo de discusiones porque ahí se aprende. Gracias. Sino porque esas discusiones generalmente van sobre tu percepción. Yo siempre les he dicho a ustedes, lean y entiendan las figuras para que no formen parte de ese grueso de la población que permite guiar su criterio o su opinión en base a percepciones. Gracias. No voy a discutir tu percepción, porque tú dices el Tribunal Supremo Electoral está tomado, esa parte no la entiendo, no lo veo así. Es complejo. Solo te ruego que le pongas capaz es el sonido de tu... Juan, tu micrófono, Juan. Tu conexión. Gracias, Juan. Esta parte es compleja y ustedes tienen que irse preparando intelectualmente para lo que nos viene en el curso, que es entender la naturaleza del procedimiento de amparo, de los procesos de amparo. Vamos a estudiar si es un proceso, vamos a estudiar si es un recurso, y creo que ahí Juan va a tener respuestas a varias de las circunstancias que nos está planteando. Esto es una duda que se tiene incluso desde organismos internacionales. ¿Por qué todo termina en un amparo? ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia no es suprema? Porque lo que decide la Corte Suprema todavía es sujeto a amparo. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral no es supremo? Porque lo que decide el Tribunal Supremo Electoral aún es sujeto a amparo.
Esa parte es compleja de entender y es complejo de entender también las dinámicas propias que tiene el procedimiento de amparo. Lo que les puedo adelantar, y en el marco de lo que estamos viendo hoy, que son los estados de excepción, es que lo que se busca a través de instaurar un tribunal constitucional es que este tribunal conozca a través de esos mecanismos, vamos a hablar hoy de esos dos, del mecanismo del proceso de amparo y de también la inconstitucionalidad de las normas, el resguardo de las garantías constitucionales. Guatemala tiene una falencia que algunos otros países no tienen, al menos en la calificación de los procesos, y es de que no puede calificar qué acciones va a conocer y qué acciones no, cuando se hace un planteamiento de un amparo o de una inconstitucionalidad. Hay, y ustedes van a conocer, requisitos para presentar un amparo, y lo único que la Corte puede hacer es decir, bueno, no cumplió con los requisitos mínimos o básicos para que proceda el planteamiento. Pero si cumple con todos esos requisitos para el procedimiento, la Corte no puede elegir qué procesos conoce y cuáles no. Hay tribunales constitucionales, por ejemplo, como el de Colombia, que sí tiene esa posibilidad de elegir, como les digo yo, qué batallas libra y qué batallas no. En el sistema guatemalteco no es así. Pero lo vamos a ver y vamos a tener esta discusión, Juan, para que tú me digas, y yo espero que ya la segunda vuelta sea dada, para que tú te des cuenta que las crisis existen, las crisis políticas, las crisis judiciales y las crisis constitucionales también, pero la finalidad es que el texto constitucional y las instituciones demuestren que a través de la aplicación de la ley y del cumplimiento de la ley. Gracias, licenciada. Ahí estamos, vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir muy amable, muy amable. Bueno, en el tema de la doctrina, pues se habla desde los doctrinarios que en efecto es un acto complejo, es un acto principal y es un acto formalmente legislativo, además de ser actos eminentemente temporales. Yo diría, desde la perspectiva doctrinaria, estos son los 4 elementos particulares de los estados de excepción. Tenemos siempre el término que utiliza la doctrina, que es la crisis constitucional, pero ahora vamos a ir a lo que nuestra Constitución le denomina a estas crisis constitucionales como limitaciones de derechos constitucionales. ¿Y qué es lo particular de estos momentos de las limitaciones de los derechos constitucionales? Primero es que son complejos. Sí, ¿por qué son complejos? Primero porque, y esto ya es cosecha particular, porque sí participé directamente en la creación de muchos de esos estados de excepción, es que hemos invertido el proceso legislativo. ¿Por qué está invertido el proceso legislativo? Porque no nace del legislativo, nace del ejecutivo, que si ustedes lo ven en el proceso legislativo, termina con el ejecutivo. Es el ejecutivo el que toma la norma, la sanciona y la promulga. Pero acá nace en el ejecutivo. Es el ejecutivo el que considera que existe una crisis que puede generar problemas en la población, puede ser una población específica, un área específica, por un tema específico, y en base a un análisis que se hace desde el Consejo de Ministros, ese es otro tema fundamental. El establecimiento y la determinación de un estado de excepción lo hace el Ejecutivo siempre en Consejo de Ministros. Aunque la crisis sea sanitaria y que podamos pensar, bueno, debería estar solo el ministro de Salud, no, están todos los ministros. Si la crisis fuera, por ejemplo, por disputas territoriales, y ustedes han visto muchas en Guatemala, lamentablemente tenemos ciertos espacios territoriales en donde las comunidades tienen conflictos por sus límites, uno pensaría, bueno, es de seguridad, entonces debería estar solo gobernación y defensa. No, siempre la decisión se toma en Consejo de Ministros. Es un acto principal, a la vez que también tiene que ser ratificado por el Congreso de la República, pero no requiere de otras circunstancias. Es decir, una vez el Ejecutivo lo propone al Congreso de la República, no necesita de más circunstancias para que inicie su vigencia, porque esto es otra cuestión bien interesante. El Ejecutivo dispone, por ejemplo, en un estado de excepción y considera
que es indispensable que se señale o que se inicie con un estado de excepción. Vamos a ver en qué condiciones se puede hacer y cómo es esta escala para la determinación de un estado de excepción. Emite el decreto gubernativo y lo publica inmediatamente en el diario oficial. ¿Qué es lo que nos dice el texto constitucional? Que lo tiene que hacer público, pero también inmediatamente lo tiene que poner en conocimiento del organismo legislativo. ¿Y por qué lo pone en conocimiento del organismo legislativo? Pues básicamente para que sea el Congreso de la República el que determine si lo aprueba, si lo imprueba o si lo modifica. Y ahí se ejecutan o se ejercitan, de hecho, muchas de estas funciones presidenciales que no son tan comunes. Porque otra de las disposiciones que tiene que llevar el contenido de este decreto gubernativo es la convocatoria al Congreso. El Congreso, las convocatorias las hace su junta directiva. Pero en estos casos que son de tanta trascendencia porque estamos limitando los derechos constitucionales, lo que dijo el Congreso es, mire, esto es lo que yo dispongo. Yo considero que estos derechos deben de limitarse en este espacio territorial y bajo estas condiciones. Ya lo publiqué, yo ya empecé con este estado de excepción, pero necesito que usted lo ratifique. Tanto es así que la norma constitucional señala que el legislativo puede no aprobar el estado de excepción y decir, disculpe, pero yo considero que esto no aplicaba para un estado de excepción, y la norma permite que este espacio de tiempo entre la publicación que hace el Ejecutivo del estado de excepción a la denegatoria del legislativo de este estado de excepción, pues se permiten esas acciones en ese espacio de tiempo, porque es parte del procedimiento que se sigue para el establecimiento de un estado de excepción. Y otra característica particular es que son eminentemente temporales. No pueden durar más de 30 días. Ojo, esto también es discutible. Porque si bien es cierto, no se pueden autorizar por más de 30 días, también lo es que se puede pedir una prórroga de este plazo, ¿verdad? ¿Por qué es interesante el de la temporalidad y que se den estas prórrogas? Pues es porque, de alguna manera, lo que permite este requerimiento de prórroga y este conocimiento desde el Congreso de la República de la prórroga es poder evaluar si deben de seguir limitados todos los derechos que se señalaron en el acuerdo que inicialmente se envió, o si esto se puede ir disminuyendo. Que para los que de pronto les interese trabajar una tesis sobre los estados de excepción en el marco de COVID, lo van a ver. Así ocurrió. Hubo casos en los que estos estados de excepción pues tenían X cantidad de derechos limitados, luego tuvieron que elevarse, pero luego fueron retrocediendo poco a poco, conforme la situación ya se fue pues mejorando y todos estuvieron ya más acordes a las disposiciones que daban los distintos ministerios. Entonces no nos olvidemos esto de los estados de excepción que definitivamente devienen de lo que señala la Constitución, de la limitación de los derechos constitucionales. Primero, son actos complejos, son actos principales, son actos formalmente legislativos, porque aunque los emite el organismo ejecutivo, para su vigencia necesariamente tienen que ser aprobados por el Congreso de la República y son eminentemente temporales. Daniel pide la palabra. ¿Qué tal, licenciada? Compañeros, buenas tardes. Ahorita me recordé, licenciada, con el caso de Nahualá, que ellos también tuvieron este conflicto, ¿verdad? Por el área limítrofe con el otro municipio. Iztahuacán, recuerdo bien el nombre. Sí, mira, yo recuerdo en cuanto a estados de excepción por temas territoriales ahí, particularmente en Nahualá y también en Izabal. Ahora, dime tú, esos son estados de excepción. ¿Qué estados de excepción se decretaron ahí? En Nahualá. Ajá. Yo creo que ahí se restringió la libre locomoción, pero no me recuerdo exactamente cuál. Ahora te voy a explicar la pregunta que te hice. Yo te pregunté qué estado de excepción se reguló ahí en Nahualá. Vamos a sacarnos un poquito esta parte de lo que ha dicho la Corte Constitucional. Yesenia, por favor.
Me parece que pidió la palabra Yesenia, ¿no? Bueno, no, mira, no me lo van a creer, son las, ¿qué? 6:15 y todavía me siguen pidiendo admisión para entrar a la clase. Bueno. ¿Por qué te hacía esta consulta? Porque en realidad los estados de excepción son varios los que regula la ley. Si ustedes ven el texto constitucional en el artículo 138, ¿quién tiene por ahí su constitución, por favor, para que la lea? Si fue estado de sitio. Yo, licenciada. Por favor, léeme el artículo 138. Limitación de los derechos constitucionales. Artículo 138. Limitación a los derechos constitucionales. Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado y la calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5º, 6º, 9º, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116. Continúa. Démosle, para que terminemos el procedimiento. Al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior, el presidente de la República hará declaratoria correspondiente por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicarán las disposiciones de ley de orden público. La ley de orden público. Solo para que vayamos analizando, son 2 artículos nada más donde está casi que todo, donde está todo este tema de los estados de excepción. Miren, en principio, lo hace el presidente de la República, se hace en Consejo de Ministros, hará la declaratoria correspondiente. Aquí no se los desarrolla, pero lo vamos a ver en la ley de orden público. Hará la declaratoria correspondiente. ¿Qué es lo que declara el presidente? Declara el estado de excepción y va a calificar el estado de excepción de conformidad como lo establece esta ley de orden público. ¿Cómo lo hace? En un decreto. Yo hago siempre énfasis en eso porque no olvido cuando un colega me llamó y me dijo, se confundieron porque lo que le pusieron es decreto y el Ejecutivo solo puede emitir acuerdos. No, no es así. El texto constitucional en los estados de excepción mandata que el Ejecutivo emita un decreto. Miren lo que dice a continuación. Lo hace el presidente de la República. El presidente de la República declara ese estado de excepción. Lo hace en un decreto. Pero ¿cómo es ese decreto? Pues se dicta en Consejo de Ministros y se va a aplicar lo que señala la ley de orden público. Así que por favor ahí me le ponen ley de orden público. Ese es el decreto número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente de 1965. Es de las que datan de la Asamblea Nacional Constituyente de la Constitución anterior a la del 85. Continúa, por favor, Daniel. En el estado de prevención no se dará necesaria de esta conformidad. No será necesaria esta formalidad. Sí, no será necesaria esta formalidad. Porque el estado de prevención es particular en cuanto a su procedimiento. Sigamos. El decreto especificará: A, los motivos que lo justifiquen; B, los decretos que no puedan asegurarse en su plenitud; C, el territorio que afecte; y D, el tiempo que durará su vigencia. Ahora vamos, dame un segundito, vamos a desarrollar esa parte. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice el artículo 178? Si hay invasión del territorio nacional, si tenemos una grave perturbación de la paz, una perturbación grave de la paz, hay actividades contra la seguridad del Estado o hay calamidad pública, entonces el presidente tiene que declarar por medio de un decreto que va a emitir en Consejo de Ministros un estado de excepción. La Constitución nos dice cuáles son los artículos que pueden cesar la vigencia plena. Imagínense. ¿Quién tiene por ahí su Constitución? Que me vaya leyendo los artículos que señala el 138. El artículo 5. Por favor, Lisa. ¿Artículo qué dijo, licenciada? Disculpe. Artículo 5. Libertad de acción. Bueno, podemos limitar la acción de las personas. El artículo 6. Detención legal. O sea, se pueden llevar a cabo
detenciones en contra de las personas, dependiendo del estado de excepción, ¿cierto? Artículo 26. Libertad de locomoción. Y 33. El noveno, perdón. Léenos el epígrafe del noveno. Entonces, el a detenidos o presos. Ok. El 26. El 26, libertad de locomoción. Y el artículo, no, faltando, el artículo 33. Derecho de reunión y manifestación. Y el artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento. Fíjense qué interesante. Y ojo, que ahí tenemos, gracias, tenemos que tener a la mano la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, la ley de orden público y también la ley de emisión de pensamiento. Porque si se dan cuenta, nos limita el primer párrafo del artículo 35. No es todo el contenido del artículo 35 el que se limita. El artículo 35 que se refiere a la libertad de emisión, ustedes pueden ver que es un artículo extenso, así que estemos claros que lo que tiene facultad el Ejecutivo de limitar en el ejercicio de los derechos es el párrafo 1 de ese artículo. Bueno, entonces ese es el esquema general, el planteamiento general. ¿Qué es lo que tiene o qué es lo que conlleva ese decreto que emite el presidente de la República en Consejo de Ministros? Pues ya no lo leyó Daniel. Primero, los motivos que lo justifican. Y ojo que esos motivos que lo justifican tienen que llevar un expediente administrativo que explique por qué lo justifica. Si, por ejemplo, estamos hablando de los casos, de los estados de excepción que se decretaron por COVID, toda la información del Ministerio de Salud, toda la información de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las necesidades que se requerían para establecer estos estados de excepción, o en el caso, por ejemplo, que nos daban recién de Nagualá, todos los informes de los órganos de seguridad nacional que pudieran establecer que esa perturbación de la paz requería de que se decretara un estado de excepción. No es nada más de considerar que hay que hacerlo y porque sí, hacemos el decreto. Esto tiene que tener una justificación y se hace a través de la formación de un expediente administrativo en donde estén todas estas circunstancias que los órganos encargados de resguardar la seguridad de las personas indiquen que es necesario que se decrete este estado de excepción. Tiene que detallarse en ese acuerdo cuáles son los derechos que no pueden asegurarse en su plenitud. Fíjense cómo la norma incluso resguarda esa parte. Van a haber limitaciones, pero es que también díganme hasta dónde. ¿Hasta dónde es que usted va a actuar? Porque tenemos que asegurarle a las personas el ejercicio de sus derechos. Aquí tenemos que determinar qué es lo que yo no les puedo asegurar en ese ejercicio. ¿Qué territorio va a afectar? Por ejemplo, en el tema de Nagualá y en el tema en Puerto Barrios, se dice específicamente qué comunidades y qué localidades estuvieron afectadas. Si ustedes los buscan en la página oficial del diario oficial, pueden ver toda esta delimitación. Cosa contraria en el tema de los estados de excepción de COVID, porque esa fue otra de las particularidades. Y es de que el Estado abarcó, estos estados de excepción abarcaron todo el territorio nacional. Y el tiempo de vigencia, que aquí la particularidad es que no puede ser, definitivamente, no puede ser más de 30 días. Insisto, aún y cuando estos estados de excepción puedan prorrogarse, esto requiere de un trámite, requiere otra reunión de Consejo de Ministros para emitir otro decreto y requiere nuevamente de la remisión de este decreto al Consejo. O sea, es necesario todo el trámite para pedir una ampliación de estos estados de excepción. Yo les diría que la excepción en este caso son los estados de prevención. Porque los estados de prevención, si bien es cierto, están dentro de esta categoría de estados de excepción, no necesitan pasar al Congreso de la República y solamente se pueden establecer por el plazo de 15 días. Otro tema muy interesante que lleva este decreto gubernativo, y conste, no me estoy inventando nada, eso está en
cuarto párrafo. Si podemos seguir leyendo, Daniel, después el tiempo de vigencia, ¿qué es lo que nos señala la Constitución en el 138? Muy bien, licenciada. Además, en el propio decreto se convocará al Congreso que para que dentro del término de 3 días lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que el Congreso estuviera reunido, deberá conocerlo inmediatamente. Este texto tiene sentido cuando entendemos los mecanismos de cómo funciona el Congreso de la República. Recuerden que el Congreso tiene 2 periodos de reuniones y tienen periodos de receso. Cuando están en receso, de hecho, quien está a cargo de las actividades del Congreso es una comisión permanente. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Pues se tiene que convocar al Congreso, si es que no están en periodo de reuniones, para que inmediatamente entren a conocer de este decreto que ha emitido el Congreso, el organismo ejecutivo, para poder determinar precisamente estos puntos que señala la Constitución. Primero que lo conozca, y luego de conocerlo que diga, bueno, lo ratificamos, pero le vamos a hacer ciertas modificaciones. Tienen esa potestad constitucional de modificarlo, aprobándolo, o en todo caso de improbarlo. Eso es básicamente lo que tiene que contener, insisto, básicamente, el desarrollo ya es muy particular. Los motivos que justifican el establecimiento de un estado de excepción, los derechos que no se van a poder asegurar con vigencia, el territorio que va a estar afectado y el tiempo que va a durar este estado de excepción. Además, uno de los artículos tendrá que indicar que se convoca al Congreso de la República para que lo conozca, lo ratifique, lo modifique o lo impruebe. Yo recuerdo y me pareció un dato característico interesante de los estados de excepción que ha emitido el Ejecutivo, al menos en este último periodo, y es que siempre señalaba en los acuerdos, en los últimos que he leído también, que la Academia de Lenguas Mayas se encargara de traducirlos. Y saben que eso me parece muy interesante, porque de alguna manera es necesario que la población conozca de estas disposiciones en su propio idioma. Y también la obligación de que los medios de comunicación masivos lo comuniquen a través de sus plataformas o de sus mecanismos. Si son medios impresos, pues a través de sus publicaciones. Y si son medios digitales, también en sus portales. Yo creo que eso es importante porque la gente en realidad no se enteraba de cuáles eran las disposiciones en estos estados de excepción y más aún de las disposiciones presidenciales en un estado de excepción. Ese es otro tema que yo quiero que ustedes tengan claros de dónde viene y de dónde se origina la posibilidad de que dentro de un estado de excepción, ojo, el presidente de la República pueda emitir disposiciones para el cumplimiento de esas restricciones. ¿Cómo es el asunto? La Constitución nos dice en el 138, párrafo primero, el Ejecutivo puede disponer el no cumplimiento pleno de los artículos o de los derechos contenidos en el artículo 5º, 6º, 9º, 26, 33, primer párrafo del 35, segundo párrafo del 38 y segundo párrafo del 161. Bueno, esos son artículos o son garantías constitucionales, derechos garantizados en la Constitución, que puedo limitar el ejercicio. Pero en ese marco, de hecho, el presidente tiene la facultad de emitir disposiciones para que esas limitaciones tengan una mejor conducción. No sé si ustedes recordarán, pero se emitía generalmente el decreto gubernativo que señalaba el estado de excepción y generalmente eran los domingos que se emitían disposiciones para cumplimiento de estos estados de excepción. Vamos a ver a continuación cómo es que eso se desarrolla en la Constitución, porque todo esto viene a partir de la norma constitucional y de las atribuciones que tienen los distintos organismos. Recuerden que estos estados de excepción no pueden ser mayor de 30 días. Vamos a tener
La particularidad en este, que es el estado de prevención, les digo particular porque en general se tiene que hacer con el mismo procedimiento. Se emite a través de un decreto gubernativo que se aprueba en Consejo de Ministros, pero este tiene esta salvedad que no necesita de que el Congreso de la República lo apruebe, porque es básicamente por circunstancias en donde la limitación de los derechos son mínimas y es para prevenir que se puedan dar circunstancias más complicadas a futuro. Si ustedes ven en el último párrafo del artículo 139, la Constitución se los detalla. Dice, la ley de orden público establecerá las medidas y facultades que procedan de acuerdo con la siguiente gradación. Gradación porque vamos de menos a más. Entonces, ¿qué es lo primero? El estado de prevención. Espero que tengan a la mano y si no lo tienen, pues me dicen para ver si lo leo yo directamente, la ley de orden público. El artículo 8 nos refiere, y por favor, no sé si alguien tiene ahí su ley de orden público. ¿Sí? ¿La tienes? A ver, entremos, léete el artículo 8. Artículo 8. El autor y editor de publicaciones clandestinas será solidariamente responsable y podrá imponérsele una pena hasta de 2 meses de arresto menor, conmutable en la forma y cuantía prescrita en el Código Penal. ¿Qué artículo estás leyendo? El 8. ¿De qué ley? ¿De la emisión del pensamiento? No, la ley de orden público. Ah, sí, también la tengo. Ok, por favor. Ocho, estado de prevención del capítulo 2. Sí. Tal como lo dispone el artículo 151 de la Constitución de la República, el decreto de estado de prevención no necesita de la aprobación del Congreso. Su vigencia no excederá de 15 días y durante ella podrá el Ejecutivo tomar las medidas siguientes. Yo les quiero pedir algo ahí, espérame Claudia, les quiero pedir algo. No olviden ustedes que esta ley de orden público data de la Constitución de 1965, por si no lo habían advertido. Porque si se dan cuenta, acá dice tal y como dispone el artículo 151. Si ustedes leen, el artículo 151 habla en la Constitución de 1985 de las relaciones con estados afines. No se me vayan a perder, ¿sí? Cuando lean la ley de orden público. Como dicen por ahí, tienen que tropicalizarla con la Constitución actual. Entonces, cuando Claudia lee el artículo 8 de la ley de orden público y dice, o lee el artículo 151, tenemos que entender que se refiere a la Constitución anterior. Así que hoy por hoy sería el artículo 138 y 139 de la Constitución de 1985. La Constitución de 1965 decía en el decreto 151, es obligación de las autoridades mantener a los habitantes de la República en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, casi como lo dice el 138 actual, sin embargo, en casos de perturbación grave de la paz, calamidad pública o actividades contra la seguridad del Estado, el presidente de la República, y detalla casi lo mismo. Se verán alterados los números de los artículos que señala el 138. Pero, por favor, continúa con el artículo 8 de la Ley de Orden Público. Sí, licenciada. Número 1. Militarizar los servicios públicos, incluso los centros de enseñanza e intervenir los presentados por empresas particulares. Prestados. Sí, los prestados por empresas particulares. 2. Fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse los derechos de huelga o paro, o prohibirlos o impedirlos cuando tuvieran móviles o finalidades políticas. 3. Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y, en su caso, impedir que se lleven a cabo aun cuando fueran de carácter privado. Dame chance, Claudia. No lo vamos a leer todos porque si no, no terminamos. La finalidad es que ustedes los lean. Y si se dan cuenta, lo que dice es, el Ejecutivo va a fijar las condiciones en las que se puedan ejercitar, por ejemplo, los derechos de huelga o de paro.
no necesariamente limitarlo, no necesariamente prohibirlos, sino fijarle condiciones. Porque, bueno, pues, habrá que estudiar qué condiciones se tendrían que dar a nivel social para que sea necesario decretar un estado de prevención. Yo recuerdo los primeros estados de prevención de este Ejecutivo tenían que ver con movimientos que se daban por temas de delincuencia común o de delincuencia organizada, por ejemplo, sectores específicos en donde se veía mucho robo de vehículos o trata de personas. Entonces se decretaban estados de prevención, pero que duraban 2 o 3 días y que eran básicamente para que se desplegaran fuerzas de seguridad para poder verificar qué era lo que estaba ocurriendo con estos niveles de delincuencia común y muy particulares en algunos casos de delincuencia organizada. Entonces, ¿qué es lo fundamental para mí? Es que ustedes puedan leer esos artículos e ir entendiendo cómo opera estas limitaciones de estos derechos constitucionales y qué condiciones tendrían que cumplirse de cara a las funciones que hace el organismo ejecutivo. Por ejemplo, miren en el numeral 4 de este artículo 8, que es el que detalla las condiciones de los estados de prevención. Señala disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevaren a cabo sin la debida autorización. Porque si ustedes se dan cuenta, uno de los artículos constitucionales que la norma señala que se puede prohibir es esta libertad de locomoción, es decir, estar moviéndonos con libertad, y también el tema de la reunión. Entonces tengamos claro, insisto, que todo esto tiene un sustento constitucional y que el Ejecutivo está facultado para disponer de esta limitación temporal en el ejercicio de los derechos constitucionales. En el caso de los estados de prevención, no es necesario, insistiré, que se haga este requerimiento al Congreso de la República. Y esto, de hecho, lo señala el mismo texto. Si antes de que venza el plazo señalado hubieran desaparecido las causas que motivaron el decreto, se le hará cesar en sus efectos y para este fin todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión. Voy a ubicar el artículo que nos señala de que no es necesario este requerimiento al Congreso de la República en los estados de prevención. La norma nos dice, insisto en el último párrafo del artículo 139, que estos estados se ven bajo una gradación, siempre de menos a más, que es lo que nos señala el texto constitucional en el literal B de este último párrafo, el estado de alarma. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 13 de la Ley de Orden Público. Claudia, tú que tienes tu Ley de Orden Público, si nos puedes leer el artículo 13. Sí, licenciada. Artículo 13. Sí. Sí. Cuando el Ejecutivo decida decretar el estado de alarma, señalará el todo o parte del territorio nacional afectado por él, pudiendo restringir alguna o todas las garantías señaladas en el artículo 151 de la Constitución y durante su vigencia. El Ejecutivo podrá adoptar, además de las aplicables en estado de prevención, las medidas siguientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que les quede claro? Fíjense lo que dice el artículo 13. Además de las que están en el de prevención, ¿por qué? Porque vamos hacia arriba. O sea, puede aplicar todas las que ya le dije, que puede aplicar en un estado de prevención. Pero además puede intervenir el funcionamiento de los servicios públicos y empresas privadas, exigir los servicios o el auxilio de particulares, porque estamos ya en un estado de alarma. El primero era para prevenir, pero ya acá esto subió y estamos en un momento en que hay alarma. Pueden negar visa de pasaporte a extranjeros, se puede obligar a cualquier persona que resida en un lugar determinado o que permanezca en su residencia por un tiempo determinado, prohibir el cambio de domicilio de residencia, cancelar o suspender licencias extendidas de armas. Claudia, tal vez nos apagas tu micrófono. Centralizar informaciones relativas a estos estados de emergencia, y todo va, obviamente, subiendo en esta escala de gradación. Luego, en este último párrafo, también en la literal C, nos habla del estado de calamidad pública. Insisto,
si pueden ir poniendo el artículo que se contempla en la Ley de Orden Público, en su Constitución, creo que eso les va a ayudar bastante. En el tema del estado de prevención es el artículo 8, en el estado de alarma es el artículo 13, y van a ver ustedes ahí que hubo una revisión de la Ley de Orden Público en 1970 y hay bastantes artículos, de hecho, que están derogados. Entonces van a ver que el texto de la Ley de Orden Público, por esa razón de esa modificación, está bastante condensada por la derogatoria de esos artículos. Luego, en esta misma orden de gradación, insisto, vamos a ver el estado de calamidad pública. Eso está regulado en el artículo 14 y es exactamente lo mismo que para el tema de los estados de alarma. Podemos aplicar lo que se señala para el estado de prevención, podemos aplicar lo atingente al estado de alarma, pero aquí ya hay consideraciones particulares por la naturaleza de esta excepcionalidad de la calamidad pública. ¿Por qué? Porque acá ya el Ejecutivo puede centralizar en una entidad o dependencia que va a tener que señalar ese decreto, que ahí se van a centralizar los servicios públicos, estatales y privados. Fue el caso que nos ocurrió con el tema de COVID, de hecho, donde se centralizaba toda la información y todas las disposiciones que se seguían, era a través del Ministerio de Salud. Era él el que, a partir de las disposiciones que emitía, regía el trabajo, de hecho, de los demás ministerios. Gobernación dependía de si Salud decía que se podía o no salir de las casas. El Ministerio de Trabajo también dependía de qué señalaba el Ministerio de Salud en cuanto a este desplazamiento de los trabajadores. Esto es lo particular de los estados de calamidad. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 14? Que se pueden decretar para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos. Insisto, todas van en ese orden ascendente de gradación. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el artículo 14 y el artículo 15 de la Ley de Orden Público. Y siguiendo con este orden, encontramos también los estados de sitio, que es justo lo que mencionaba el compañero recién, el que él recuerda de Nagualá. El mismo procedimiento, las mismas condiciones, solo que acá, obviamente, estos estados de excepción se justifican porque hay información de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que se puedan dar en un determinado espacio del territorio nacional. Todos van a encontrar ustedes que nos van a referir al artículo 151 y 152 constitucional. Solo, por favor, no olviden ustedes que esto nos remite al 138 y 139 de la actual Constitución. En los estados de sitio hay algunas particularidades en la Ley de Orden Público. Y una de ellas, que a mí me parece interesante, es que por la naturaleza de las actividades, por lo particular de este estado de excepción en cuanto a actividades terroristas, el artículo 17 de la Ley de Orden Público les dice que en este estado de excepción, el presidente de la República ejercerá el gobierno en su calidad de comandante general del ejército, pero a través del ministro de la Defensa. Obviamente no a nivel nacional, esto lo vamos a tener, pero en el espacio en donde se decrete este estado de sitio. Entonces, esto, les diría, es una de las connotaciones particulares que no advertimos, obviamente, en los estados de prevención, de alarma o de calamidad pública. Nos dice exactamente lo mismo la norma, son aplicables las disposiciones de los anteriores estados que les he mencionado. Solo acá, pues, con estas particularidades, porque sí estamos hablando de algo que pone en grave riesgo la estabilidad general del país por la naturaleza de las actividades que se están discutiendo, o que se están dando, perdón, en este espacio del territorio nacional. Y tenemos, de último, dentro de estos estados de excepción, el estado de guerra. Fíjense, tendríamos entre el mínimo, que es el estado de prevención, en donde no necesitamos pasar al Congreso de la República, no puede ser mayor de 15 días. Todos los demás, lo máximo que pueden tener son de 30 días. Recuerden que se puede pedir su prórroga. Y este que tiene particularidades, el estado de guerra. ¿Cuál de ellas? Es que eso se hace
pedido del presidente, es decir, a pedido del Ejecutivo, pero el Ejecutivo no lo puede decretar. Este sí tiene esa particularidad. En este caso es el Congreso de la República el que a solicitud del Ejecutivo tiene que decretar el estado de guerra. Aquí sí estamos hablando de otro tema, definitivamente. Aquí estamos hablando de condiciones en donde está en grave riesgo la institucionalidad del país por un movimiento armado. Entonces es ese el caso en el que Guatemala se decreta a través de estas disposiciones del Congreso en un estado de guerra. No he visto ningún decreto del Congreso que establezca que estamos en un estado de guerra. Y aquí hay condiciones particulares, además, porque se tienen que observar disposiciones de derecho internacional, particularmente acá, de derecho humanitario, en cuanto al planteamiento de esta circunstancia de guerra. Por lo que esto implica, ¿verdad?, en este concierto de naciones y las disposiciones que se siguen para los estados de guerra. Diría que esas son básicamente las diferencias que podemos advertir en el estado de prevención y en el estado de guerra. Ahora, yo les pediría que teniendo su constitución, podamos consultar el artículo 183 y hagan referencia del artículo 183 con el 138 y el 139. En el 183 ustedes van a encontrar las funciones de la Presidencia de la República. Y en particular, en la literal F, se las voy a leer, la que señala dictar las disposiciones que sean necesarias en casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas. Entonces, no solo puede, como lo señala el 138 y 139, emitir un decreto en Consejo de Ministros para señalar, para decretar que hay estados de excepción, sino que además puede dictar disposiciones en el marco del cumplimiento de esas excepciones. Obviamente, y eso no creo que admita mayor discusión, todo esto lo tiene que hacer en el marco de sus funciones constitucionales. También en el artículo L de ese mismo artículo, en la literal L de este mismo artículo 183, se detalla que una de las funciones del presidente es convocar al organismo legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses de la República lo demandan. Entonces vemos cómo eso se reitera, lo señalado en el artículo 138, pues si no está en su periodo ordinario de sesiones, el presidente tiene esa facultad por considerar que son intereses del país, son intereses de la República, que sesionen para conocer de estos requerimientos. Entonces, insisto, eso es importante porque no lo desarrolla el 138 y 139 como una función presidencial, pero lo tenemos en el artículo 183 de la Constitución. En los estados de excepción siempre, aun y cuando, como les decía recién, cuando se decreta un estado de guerra, se tiene que tener con claridad también el cumplimiento de normas internacionales, particularmente de derecho humanitario. Necesitamos de conocer de normativa internacional en los estados de excepción, como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para los que estén interesados en el tema de derechos humanos, de hecho, la Comisión Interamericana en sus portales tiene los informes que rindió y que rinde, porque estos estados de excepción se dan regularmente en los distintos estados, no es algo que solo nuestro texto constitucional tenga preceptuado, y que rinden informe de seguimiento sobre qué garantías se encuentran limitadas y bajo qué condiciones se están limitando. No sé si ustedes han visto, pero últimamente hay una crítica fuerte para El Salvador. Ellos tienen, creo, casi poco más de un año en estados, y creo que son de prevención. No recuerdo cómo está esta estructura en el texto constitucional salvadoreño, pero ellos han estado en estados de excepción por el tema de las pandillas. Entonces, ustedes se dan cuenta de parte de lo que nos leyó la compañera,
una de las condiciones que el Estado no le asegura a la ciudadanía en un estado de excepción es, por ejemplo, el tema de las detenciones. Y esto es parte de la crítica que se ha dado. Si quieren estudiar un poco de eso también, es interesante. La posición de esta convencionalidad internacional en el marco del respeto de las garantías que eventualmente pueden verse limitadas. No lo discuto, Daniel. Daniel nos dice, ahí es por el bienestar de su país. Es que esto es lo interesante. El caso de Bukele para mí es sumamente interesante porque tiene, como lo dice el 140 y 141, ¿verdad? Y el pueblo es el que está legitimando las acciones que él hace. Es bien interesante porque la Constitución dice, son estados que no pueden ser mayor de 30 días, pero que pueden ser prorrogados. Y que esta prórroga está en manos del Congreso. Y es lo mismo que ha ocurrido en El Salvador. Se han emitido estos estados de excepción, se considera que los resultados han sido positivos y por eso se ha continuado con estos estados de excepción, con todo el trámite constitucional, que es plantearlo al Congreso de la República y que éste lo acepte. Entonces ahí es donde viene lo interesante de este juego también del control internacional, con la posición que adoptan estos órganos de control del cumplimiento de convencionalidad. Acá estaríamos terminando ya la unidad 1 y 2. Vamos a empezar ya con la unidad 3. Yo les voy a enviar hoy el contenido de la unidad 3. Bueno, de hecho, ustedes tienen la unidad 3 ya en el documento que les envié al inicio del curso. Lo que les voy a enviar ahora es la presentación y básicamente lo que vamos a desarrollar son las garantías constitucionales, pero obviamente ya desde su perspectiva procesal, las generalidades de las garantías constitucionales, lo específico de la jurisdicción constitucional y por qué es de verdad indispensable que lean esta unidad, como lo son todas, pero esta en particular, porque vamos a empezar ya a hablar del procedimiento de amparo. Las características, las disposiciones específicas para el procedimiento de amparo. Yo les voy a enviar también, de hecho, el documento en donde está el trámite del proceso de amparo. Y me tiene preocupada el entrar a desarrollar cómo es el trámite o cuál es el trámite del procedimiento de amparo sin que ustedes pues hayan leído y podamos desarrollar estas dudas en la clase. Estas se las voy a enviar, insisto, y a partir del lunes empezamos entonces ya de lleno con la parte procesal para conocer de todas estas figuras desde su perspectiva ya objetiva y adjetiva, es decir, cómo se implementa. Entonces, pues van a necesitar más participación de ustedes y que puedan leer el contenido que les envío. Para que se levanten ahí un poquito a estirarse previo a su otra clase, terminamos acá y les envío en unos minutos las presentaciones para la próxima semana. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias.